Bienvenidos a todos ustedes a este podcast que se llama Crónicas de una venta anunciada. Gracias por la bienvenida. Y hoy tenemos un invitado supremamente especial, Andrés Rufino. Gracias por estar acá, por acompañarnos a este podcast. Y nos gustaría mucho, primero que todo, que te presentaras, que nos contaras un poquito más de tu trayectoria. Muy bien. Bueno, agradecido por la bienvenida en este espacio y, bueno, por supuesto que sí. Soy psicólogo, actualmente vivo en la ciudad de Santiago de Chile y soy actualmente el coordinador del área del programa de salud mental de un centro de salud mental y soy cofundador de un centro de salud mental llamado Ser y Hacer, un lugar en donde la expresión tiene acción. Y bueno, me dedico a la psicología de hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo que me gradué y son muchos años de amor a la psicología y enamorarme nuevamente para seguir viéndola y también tratándola en distintos contextos personales, laborales, de parejas, de metas. Y siento que la psicología es algo que nos acompaña diariamente, solo que a veces no le damos ese nombre o no la podemos identificar. Pero siento que la psicología, si en algún lugar está, dentro de lo que mencioné, es en las ventas, porque digamos que la venta tiene un nivel de recompensa y también un nivel de exigencia emocional a la persona, sobre todo cuando estas ocurren y cuando no ocurren también. Sobre todo. Sobre todo cuando no ocurren. Que empieza un montón de temas emocionales en la persona. Venga, ¿qué pasó? Lo hice mal. No fue la manera para llegarle a la persona. No lo leí psicológicamente como debía leerlo. Bueno, empieza uno a cuestionarse un montón de cosas. Tienes toda la razón, Andrés. Además, también no solamente la venta al otro, también digamos que se complementa con una venta de uno mismo. De hecho, Jenny, ahorita que estabas contando, Andrés también hace podcast y realmente el propósito que hoy queremos lograr es que él, en compañía de nosotras, vamos a abarcar un tema supremamente interesante, que es nuestro cuarto capítulo, que es de la frustración a la celebración para dominar las ventas sin desfallecer. Así que es un tema que hoy siento que vamos a desglosar de una manera hermosa y además que va a impactar mucho desde la parte comercial, emocional y de todas las áreas. Así que, Mile, ¿qué nos estabas contando? No, que les estaba diciendo que no era solamente también la venta hacia los demás, la frustración de cuando uno no hace la venta, porque digamos también es una venta de uno como persona, de cómo me presento, si cuando me presenté a hacer esa venta no funcionó, cuál fue mi venta propia hacia ese cliente que hice mal. Entonces digamos que también es venta adicional, pero también la venta de uno mismo, y cómo se estructura uno mismo para uno poder llegar a los diferentes clientes de maneras diferentes y para venderse precisamente uno como tal. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque no solamente se vende el producto, sino que también se vende una forma de venderlo. Llamemos venta en este sentido como el acto de poder entrar a esa persona, en el sentido desde que siquiera te escuchen, te presten atención, ya ahí vemos que la forma en cómo el producto se está mostrando está teniendo éxito, ya eso es parte del éxito de una venta, como que desde mi óptica y sobre todo para manejar la frustración, que ya hablaremos más a profundidad, no solo es el hecho de conseguir la venta, sino también de qué pasa conmigo en el proceso, qué emociones ocurren conmigo en el proceso de la venta, porque ser consciente emocionalmente de este proceso es lo que me permite calibrar el ritmo del futuro consumidor o comprador del producto, es lo que me permite seguir, cuándo desistir, cuándo dar espacio a una venta. Por eso los distintos tipos de ventas también influyen en los distintos tipos de formas en que se presenta este producto, y para eso la conciencia emocional es muy importante. Como que yo siento que el vendedor también es como un actor o una actriz que tiene que tener un semblante, tiene que entrar como en un rol que le permita focalizar sus emociones y sus atenciones para alcanzar ese objetivo. Totalmente. De hecho, Andrés, yo veía un Reels tuyo que me gustó demasiado, que es el equilibrio emocional y la expresión emocional en factores que van de la mano. En este caso yo siento que va mucho también en la parte laboral. Y ahí quiero como darle introducción a una pregunta muy puntual para Jenny y para Mile.
más que todo direccionándonos a la empresa, que de hecho, no sé si también viste en nuestras redes sociales, Andrés, y alguna de las principales fuentes de frustración que hemos tenido los profesionales en la industria de la tecnología y el software, como Telinter y Go4Clients, se pueden enfrentar en su trabajo diario. Jenny, Milen, ¿qué piensan ustedes acerca de esa pregunta y cómo darle la introducción a esto? Bueno, no, digamos que uno puede tener dentro de este mundo de las ventas y más en el área de la tecnología muchísimas frustraciones, muchísimas que de hecho ya las hemos hablado anteriormente en capítulos anteriores, muchísimas frustraciones que digamos se van trabajando a medida que uno va conociendo esa industria, a medida que uno va avanzando y va, digamos, sí, por decirlo así, conociendo cuáles son, también. Sí, creciendo es la palabra, creciendo personalmente en conocimiento de cada uno de los clientes, del comportamiento de cada uno de los clientes. Y frustraciones hay muchas, en especial digamos que la más común es la propia, no vendo, o sea, sí, no, sí. El cliente no concluyó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cerró? Pues yo creo que hay un punto y es que lo primero es entender que estamos en una industria demorada. Aquí se demora, pero un montón de tiempo no cerrar un cliente. Aquí el manejo de la paciencia es vital. El que no tiene paciencia, aquí la trabaja, porque realmente es bien complejo. Muchas veces uno quisiera cerrar el cliente, nada más tuvo la reunión, la siguiente reunión, listo, ya sale, negociamos tarifas y al siguiente mes ya es cliente nuestro. Muchas veces pasa, otras veces no. Digamos que cuando son recomendados es mucho más fácil darle manejo a ese tipo de cierres, pero cuando no, y cuando es desde cero, cuando se trata de un cliente que ha sido en frío, porque tratar a un cliente desde cero es aún más complejo, convencer no es fácil y de hecho hace parte del arte de vender, convencer, es un tema psicológico. En algún momento yo leía un libro que se llama Cómo hacer amigos, y es básicamente persuadir. Y ahí es donde Andrés entra también a hablar un poquito también del tema psicológico, y aquí es donde también hablamos del tema psicológico. Entonces en la industria es súper demorado y empieza uno a decir... Sí, Jenny, de hecho, mira que... Señora. Ajá. Sí, tenemos un poquito de ley, pero no hay ningún problema. Las sacamos adelante. Mira, no, sino que iba ahí como a dar un paréntesis de que... de hecho, la perspectiva de este podcast es mirar desde nuestra perspectiva comercial y generalmente como nos desarrollamos en nuestra cotidianidad, a conectarlo a una parte más de razonamiento, que ahí es donde entra Andrés en su parte pues de experiencia. Y es ahí donde yo te pregunto, Andrés, desde el impacto en el rendimiento, ¿cómo puede la frustración afectar negativamente el rendimiento de un equipo de ventas o en última instancia los resultados en sí de una empresa? ¿Cómo nos podrías desglosar ese tema? Claro, fíjate, digamos que el ser humano es una entidad emocional y a veces la emoción es como un combustible, que cuando iniciamos un proyecto está en su tope. Pero, ¿qué pasa cuando ese proyecto que ya empezó, el proceso no es como nosotros estamos esperando que sea? Ese combustible empieza a menguar, es decir, empieza a descender, empieza a disminuirse. Y lo primero que yo recomiendo para lidiar con la frustración es conocer la expectativa. Porque, ¿qué pasa? Una frustración está alimentada de una expectativa de logro de éxito. Porque si a mí me dijeran, cuando inicio un trabajo, mira, la verdad es que de tantas llamadas, si haces 10, 2 son las que en verdad van a funcionar, es decir, que tienes un rango de 8 llamadas de intentos probables. Eso quiere decir que ya yo calibro mi frustración. Pero, claro, las empresas no, en ciertos sentidos, no transparentan esta información para no generar como una predisposición inversa al posible vendedor, sino que también pueda alcanzar su máximo potencial. Entonces, cuando ese máximo potencial no se alcanza, viene un proceso de frustración, porque la frustración es ese estado incómodo que puede despertar distintos tipos de emociones en la persona en un proceso de adaptación. Esto quiere decir que todos experimentamos frustración. De hecho, en sí la frustración no es mala, sino que nos habla de algo que nos está pasando en ese momento.
Y si nos vamos directamente al impacto en el rendimiento, afecta, por supuesto, porque la frustración empieza a generarte pensamientos dubitativos. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Empieza a generarte como, ¿será que soy suficiente? ¿Será que esto no funciona? ¿Será que no puedo con este desafío? Y eso es como una parte primaria en cualquier impacto en el rendimiento de un equipo, cuando ya pierden la confianza para lograr ese trabajo. Entonces, esto nos dice que un mal manejo de la frustración o no saber identificar la frustración va a influir directamente en el equipo. Y cuando una persona empieza a sentirla, los otros también van a empezar a concientizarlo un poco más. Por eso es importante tener como en el equipo la transparencia de la expectativa real. Como que yo siempre recomiendo, todo bien con empezar con full power, pero también es necesario transparentar cómo en verdad ocurren las cosas y cómo no ocurren en mi mente. Como que siempre digo, pensamiento y realidad. Hay que equilibrar eso. ¿Qué pasa en mí y qué pasa con lo que veo? Porque a veces me quedo mucho con lo que pasa en mi mente y me desconecto totalmente de la realidad. Es como algo muy aterrizado, o sea, aterrizar la meta y decir, ok, esa es la meta que hay, ¿será que sí la puedo alcanzar? ¿No la puedo alcanzar? ¿De qué manera la puedo alcanzar? De ahí pues las estrategias que se generan al interior pues un área de ventas. Pero digamos que la frustración va más allá cuando uno dice, Andrés, y ahí es donde yo te quiero también preguntar, porque yo lo he vivido muchas veces, muchísimas veces, Dios mío. Y yo sé que las personas que hacemos parte del mundo de las ventas, pues no solamente de las ventas, en muchísimas profesiones, y ahorita si nos ponemos a ver el tema de salud mental, pues está siendo un tema muy complejo a nivel global. Pero digamos, enfocándonos un poquito en el tema de las frustraciones a nivel de ventas, me ha pasado mucho que yo digo, he trabajado ese cliente y le he sacado tiempo y llevo 2 meses, 3 meses, estoy con un cliente en este momento que hágale y trabájele, todavía no nos ha generado ni un solo peso. Pero yo al último digo, Dios mío, ya esto es como lo último que voy a hacer, a ver si da, si no funciona, si nos brinda pues como esa entrada para comenzar a producir dinero, que finalmente es lo que nosotros queremos hacer. Uno quema hasta la última carta. Hasta el último cartucho. Pero uno lo quema. Pero el nivel de frustración uno lo siente, uno dice, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Será que es algo externo de la empresa, es algo mío? No lo estoy diciendo como es, no estoy siendo asertivo, no son las tarifas, ¿qué es? Porque muchas veces como que no, y ese nivel de frustración se evidencia ahí, y obviamente lo que tú dices es un efecto dominó, como que lo siente una persona y empieza como a pegársele a todos, entonces todos empezamos a se va chico el área. Totalmente. ¿Qué puede hacer ahí? Sí, empieza como a hacerse visible ese malestar en este objetivo del equipo laboral. Bueno, lo primero que yo recomiendo antes de seguir en el proceso de venta es saber a qué nivel de frustración me encuentro. Me encuentro un nivel de frustración en donde ya pensar en el cliente me genera malestar. ¿Será que ya no tengo el suficiente combustible o la motivación para yo seguir con esta estrategia? Entonces, si yo identifico ese nivel de frustración, porque mi frustración tal vez radica en que quiero comentarlo, quiero hablarlo con alguien. Y cuando lo hablo con alguien me está pasando esto con este cliente, siento que no puedo, siento que está muy difícil, he invertido mucho tiempo, ya ahí viene una canalización de la frustración. Es como lo primero que yo recomiendo, canalizar la frustración. Y hay distintas formas de canalizar la frustración que todas se traducen en expresarla, ya sea verbalmente, ya sea a través de un despeje mental, ya sea de practicar mi hobby, ya sea de tomar un espacio, un momento de esa venta, tener como un tiempo en donde ya, esto lo he intentado mucho, necesito respirar, calibrarme y volver. Porque hay un problema en los equipos de venta, es que sienten que si se van, se pierde, se va. Como que hay que tener una venta en caliente, como al momento. Entonces, precisamente eso genera otro tipo de venta y depresión, pero lo primero es canalizar la frustración. Eso es lo primero que yo comparto, y por eso en estas instancias de estos equipos de venta siempre está esa persona con quien me desahogo. Como que, wow, mira, no puedo con este cliente, ¿qué me recomiendas tú? ¿Qué puedo hacer? Es como que importante canalizar la frustración antes de iniciar otra estrategia, porque si aumento mi nivel de frustración como un termómetro y voy iniciando otras estrategias con ese nivel elevado, esa estrategia no tiene todo mi potencial.
no tiene toda la disposición emocional positiva como para lograrlo. Entonces, primero canalicemos esta frustración y luego de eso voy con otra estrategia. Y cuando yo digo, cuando mencionaba en el capítulo anterior, en la pregunta anterior de conocer la expectativa, también es una expectativa de la no venta. Y esta expectativa es algo que cuesta, porque no es algo que uno busca, pero uno puede vivir. Y la no venta es cuando uno hace hasta lo imposible, pero la venta no se realiza a cabo por el destino, por el universo, porque el cliente no estuvo, porque yo no estuve, porque no hubo sintonía. Pero eso, asimilar eso también es saludable porque aterriza que a veces no todo depende de mí. A veces lograr una venta no depende de mí. Y concientizar eso hace que el camino sea como más llevadero, como más tranquilo. Yo te quería preguntar, ya que hablas de eso, Andrés, digamos otra cara de la moneda también está, o sea, está el tema de la frustración también, pero también está el tema de aquellas personas que son excesivamente positivas. Entonces, no, yo voy a vender como sea, yo voy a vender como sea, cómo canalizamos ese proceso de, porque digamos lo que tú acabas de decir, yo siento que es un ejemplo entre estas dos personas que tienes en el frente. Digamos, yo siempre soy, por ejemplo, Jenny, me está pasando esto, con los clientes aquello, ay, ¿usted qué opina? Dígame eso, usted que tiene más experiencia, dígame, ¿qué hace usted en ese proceso? ¿Qué ha hecho? Pero también conozco el área de las personas donde están, no, yo, a eso hay que vender, nosotros vamos a vender sí o sí, supremamente en un positivismo a veces, por decirlo así, tóxico. ¿Cómo canalizamos también esos procesos de positivismo, de estar centrados como en un polo a tierra en todo este proceso de ventas? Claro, tú me hablas de que estas personas que son súper positivas, que no importa cuántas veces digan que no, ellos buscan el sí. ¿Cómo se canaliza esa energía o cómo tener esa energía? Pues digamos que podría ser ambas. Para todas las personas que nos escuchen, listo, yo soy una persona que soy supremamente positiva, ¿cómo la canalizo? Y si soy una persona que soy más bien como del otro lado, venga, ¿cómo hago eso? ¿Cómo logro para llegar allá? Exacto, ¿cómo logro tener ese claro. ¿Cómo hago para tener ese positivismo extremo que no importa qué dificultades se presenten, yo puedo superarla? Mira, yo esto lo veo desde mi experiencia y es que los vendedores son muy, ¿cómo decirlo? Son muy supersticiosos. Como que cada uno tiene su ritual, cada uno a veces tiene su pensamiento de que esto me va a ir bien, si uso esto es de la suerte, hoy va a ser un gran que día. llamamos aquí. ¿Cómo? ¿Su qué? Su maña. Su maña, exactamente. Todo el mundo tiene su maña. Entonces, en ese sentido, esta fórmula de positivismo, vamos a llamarlo un poco positivismo extremo, vamos a darle esa palabra extrema, se vuelve el estilo del vendedor. Y se vuelve el estilo del vendedor porque si bien no es una idea tan aterrizada, porque no contempla estos otros factores que permiten tener como una relación más real con el proceso de venta, lo focaliza solamente en lograr la venta. Esto tiene sus beneficios y tiene sus contras, como toda estrategia. Y es que cuando yo me focalizo solamente en lograr la venta, ocurre un fenómeno que no dejo de intentarlo. Es como alguien que busca, es como una carrera de resistencia, más que de precisión. Entonces, al ser una carrera de resistencia, esta es la energía que quiero que me acompañe. Y yo voy a lograrla hasta el final, hasta el último segundo, donde en verdad no, ahí lo suelto. Y sin embargo, teniendo el no, busco el sí en otro cliente. Yo diría que esta es una fórmula más como de alguien que se relaciona de esta forma con la venta, porque a muchas personas les sirve. Pero entonces aquí enfatizo el hecho de que cada persona es diferente y no todos los formatos aplican, porque hay personas que no son conscientes de que esto es solamente una fórmula de llegar a una venta y hay otras personas que creen en verdad que si piensan así van a lograr la venta. Y esos son esquemas personales de cada uno como individuo. Sí. Entonces, y muy duro pues romperlo, entonces, o sea, es muy duro como llegar a es muy duro. Eso hace parte de su esencia. De su esencia así como es, tal. eso hace parte, sí, eso hace parte incluso de cómo la persona se relaciona con el mundo, hace parte de su personalidad. Entonces,
eso no es algo que podamos imitar tan fácilmente. Y para el otro contexto, cómo yo lidio con una persona que es tan positiva, extrema, que hasta me genera frustración que sea así. Tan positiva. Como, uy, madre, ¿yo por qué no ¿Por qué no puedo ser así? Sí, sí. Exacto, me genera frustración que él sea o ella sea así y yo no. ¿Cómo hago en ese sentido? Bueno, yo siento que es importante conocer qué tipo de vendedor o vendedora soy. Porque si persigo un ideal de vendedor, es decir, cómo se supone tiene que ser un vendedor, y ese ideal se aleja a mí, a mi estilo, no sé, imaginemos que hay un vendedor o vendedora que siempre rompe las ventas y todo, pero resulta que este vendedor eh, tiene disminuido su círculo social, tiene disminuido su interacción social, invierte todo su tiempo en las ventas, como que todo es venta, 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 como que digamos que de las esferas de su vida este es muy grande, y si eso no se parece a mí, porque la verdad es que yo no quiero vivir la vida así, ser consciente de uno mismo antes de imitar un modelo y saber cuál es el modelo que a mí me compone, según cómo lo logro, según lo que tengo que mejorar. No digo que no siempre, que no debe existir una autocrítica para alcanzar eso, que es una de las cualidades que muchas personas desarrollan para seguir un proceso de mejora, pero también siento que es importante eh, reconocer la diferencia de otro no como algo que me separa, sino Total. como algo que me muestra otra perspectiva. Y además Y que yo uno puede decido tomar de si eso, ¿no? Uno puede Claro, tomarlo de las otras personas, exactamente, lo exactamente, ahí positivo. yo es decir, de decido, cada uno, bueno, de sí, esta persona, de su forma de ser y de su perfil. Tomo esto de a esta otra De cómo persona, lo tomo hace, aquello, cómo sí, y voy vende. creando mi perfil propio a partir de ello. Hay un tema, así es. Andrés, que nos gustaría preguntarte y es que, bueno, estamos en la industria tecnológica y pues a veces los Bien. clientes pueden sentirse un poco frustrados por temas, por ejemplo, de temas técnicos o problemas técnicos, desafíos de implementación que a veces son muy largos, a veces toca hacer integraciones, a veces toca hacer desarrollos, digamos que es un poquito más extenso. ¿Cómo podemos nosotros, los profesionales en las ventas, lidiar con esos clientes que muchas veces, por ejemplo, dicen, no, es que ya me cansé de ustedes, no sé, paso X o Y situación y son clientes insatisfechos, o cómo podemos convertir esas situaciones en oportunidades para nosotros, o sea, cómo hacemos para que, porque claro, la frustración no solamente es de cara a los vendedores como tal, sino también a los clientes que necesitan salir ya, necesitamos empezar ya con la implementación y puede que se nos tome mucho tiempo. Entonces el cliente empieza a decir, ay, pues madre, ya le hemos pedaleado mucho, ¿qué Ya no hacemos? más. Deme otra alternativa, ¿cómo lo podemos hacer? Y puede que también sientan frustración por todo este tiempo tan largo de implementación que se pudo haber llevado a cabo, teniendo en cuenta que estamos hablando de temas tecnológicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lidiar con esos clientes y qué consejos les podemos dar también a ellos para que nos tengan un poquito más de paciencia? Claro, eso es así como que, total, tienes toda la razón en decir que la frustración no ocurre solamente del lado que vende, sino del lado que espera. Que la espera excesiva también genera otro tipo de frustración, como que quiero ver resultados y resultados y no los veo, no los veo, y la verdad es que la paciencia ya se me está acabando y quiero dejar de lado este proyecto o darlo por cierre o darlo como un intento que no tuvo éxito. Y ahí es donde yo digo que el, el vendedor también tiene que contener esa energía. Y por eso digo que a veces la venta es un proceso de resistencia, como una maratón. Como que yo sé que estamos cansados, yo sé que estamos agotados, pero hay que seguir. Y para seguir hay que recordarle los motivos, y aquí viene este tip de venta. eh, bueno, más que de venta es como las personas se relacionan, recordarle los motivos por el cual continuar. Como que para satisfacer a un cliente, ya sea un cliente empresa o ya sea un cliente consumidor, es importante recordar los motivos por el cual contrató este servicio. Es decir, si este proceso se ha demorado mucho, que no se olvide por qué esta demora es valiosa, que no se olvide por qué estamos haciendo este proceso. Como que siempre ir demostrando el beneficio, como que sí, sé que nos hemos demorado mucho, le doy las disculpas correspondientes, pero después de esto usted va a poder lograr hacer esto, alcanzar eso, y también no solamente lo que va a lograr, sino también lo que se ha avanzado. Porque a veces estamos tan pendientes de llegar al lugar que olvidamos el camino recorrido. Y si bien una Totalmente. integración tiene un proceso largo, es importante ver como el checklist de las cosas que se han logrado, porque es como cuando yo espero que un video se descargue.
la descarga me va mostrando 10%, 20%, 30%. Y si bien aún no tengo la descarga completa, el avance hace que mi espera sea más llevadera porque siento que estoy avanzando, no siento que estoy estático. Es como lo que la frustración en la espera nos hace pensar. Como que, wow, he esperado demasiado y siento que no avanza, siento que esto se trancó. Y ahí es donde es importante hacerle ver al cliente qué recorridos va teniendo, y lo digo cliente porque estamos en un contexto de venta, pero esto sirve para las relaciones humanas, procesos de pareja, relaciones familiares, proyectos, estudios que nos lanzamos, tiempo de demora. Esto es algo que nos podemos repetir nosotros mismos también. Si bien no estoy donde quiero estar, hay un recorrido diario y que hay muchas personas que viven la vida desde la insatisfacción, desde lo que Claro. me falta. Y eso Justamente es lo que en eso, claro, justamente en eso, digamos, de lo que estás hablando, te íbamos a preguntar que nos regalaras un consejo así súper práctico y súper específico para establecer esas metas realistas de ventas que pueden producir esa frustración, que pueden aumentar, digamos, esa insatisfacción en el trabajo. Entonces, sería muy chévere que nos regalaras desde tu punto de vista como profesional en la salud mental, ¿cuál sería ese consejo específico para lograr? Para lograr lidiar con la frustración, o para lograr lidiar con la frustración en el transcurso de la venta, ¿así? Ajá, ¿la frustración propia o la frustración del cliente? Ambas. Ambas, bien. Bueno, frustración del cliente, consejo práctico. Eh, Siempre dar una perspectiva de por qué esto es bueno. Como que para yo contener a alguien, ya sea un cliente o una persona, primero es como por paso. Voy a dar 3 pasos. Paso número 1, escuchar. Hay que escucharlos. Hay que escucharlos, hay que tener como esa escucha activa para que la persona, si bien no se está llevando la respuesta, se está desahogando. Ese es el paso número 1, el escuchar a la Súper persona. importante ese punto. Entonces, el paso número 2 en esta contención con el cliente o con el consumidor, el paso número 2 va relacionado con la capacidad de dar una respuesta en sintonía. Es decir, si el cliente me está hablando de que me he demorado mucho y me habla demorado mucho, yo darle una respuesta de lo que hemos avanzado y cuánto posiblemente puede faltar. Evidentemente no decir, mira, sigue faltando demasiado, sino que hemos logrado esto y ahora solamente falta esto. Como que hacerle más corta la espera desde la expresión. Por eso digo, una respuesta congruente a la demanda del cliente o del consumidor final. Muy Y el, realista, ¿no? Ser realistas. claro, sí. Y el Totalmente. paso número 3, este paso número 3 es como una práctica continua, siempre mantener informado al cliente. Porque ¿qué pasa? Hay procesos de venta que se quedan sin comunicación entre medios. Y eso solamente aumenta un pensamiento de incertidumbre. Entonces, si yo puedo siempre mantener informado al cliente de lo que está pasando, como que hoy ya se avanzó en esto, hoy hemos logrado esto, o semanalmente le mando un reporte, o cada 4 días le mando un reporte de lo que se ha avanzado, es como mantener esa carrera por la venta viva. Eso en cuanto a la contención del cliente. Ahora vamos con la contención propia, ¿no? Como uno lidia con la frustración propiamente, y es eh, canalizarla desde la expresión. Una frustración que no se expresa daña, porque yo me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo hasta el punto en que un día, wow, esta vez no tengo ánimos de ir a trabajar, Es cierto, o no quiero lidiar con este cliente, o no sé, este mes tengo que aumentar mi nivel de ventas. Y eso pasa porque todo trabajo tiene una carga emocional, que si no se canaliza, ya sea hablando con alguien, comentándolo con alguien, o escribiéndolo, o teniendo un desahogo personal, esa carga va a aumentar. Claro está que la expresión verbal no es la única manera de expresión. Está la expresión emocional, y llorar es bueno también. Como que uno Totalmente. llora, sufre un poquito y después dice, ya. bueno, y también Sí, está, como que ya, ya, ya descansé. lo solté. Y también están aquellos que no utilizan el llanto, sino que digamos que manifiestan esa frustración también en el arte. Hay muchas personas que lo hacen de esa También. manera. Así es, y por eso yo digo, todo vendedor tiene que tener como un mundo propio. Hay gente que le gusta salir a correr, a caminar,
hay gente que le gusta, no sé, irse a escuchar música, hay gente que le gusta estar en contacto con la naturaleza. Como que este espacio no tiene que dejar de cultivarse porque es el lugar en donde yo me equilibro, donde yo equilibro esta tensión que a veces siento diariamente. Eso es lo que te pudiera decir con respecto a esas dos preguntas. Pues Andrés, no, mira, nosotros agradecemos muchísimo, ya vamos a darle pues un cierre a nuestro podcast, agradeciéndote mucho por toda esta información súper valiosa que nos brindas a nosotros como vendedores y también a las personas que nos están escuchando, que muy seguramente van a estar también muy agradecidos de toda esta información porque pasa que muchas veces uno siente algo, pero no tiene el recurso que le dé ese alivio para decir, venga, yo todavía puedo hacerlo. Entonces, la invitación es también que puedan escuchar este podcast y que se sientan con todas las ganas de continuar, porque todos podemos hacer muchísimas cosas, solo que obviamente hay días de días. Claro. Todos sentimos frustraciones, a todos nos da el bajonazo emocional donde decimos, no sirvo, no me funciona. Es algo no así pasa. Que va en la vida. Totalmente. Y lo que tú decías, Andrés, en todos los aspectos de la vida pasa, en todos. Entonces, agradeciéndote también mucho, no sé, Mile, si tú quieres también dar unas palabras. Claro que sí, no, Andrés, mil gracias, y más que unas palabras es invitarlo nuevamente, que no sea esta la única vez que nos acompañes hablando sobre este tipo de temas, sino que, o sea, en el mundo de la tecnología hay tela para cortar la que tú quieras. Desde el lado profesional tuyo, nos podrías aportar muchísimo a ese crecimiento como tal, y pues esperamos que no sea como la única vez que nos acompañes, esperamos que nos puedas volver a acompañar, que contemos con la presencia tuya en nuestro podcast, y pues nada, agradecerte infinitamente por todo lo que nos aportaste en este ratico. Yo, bueno, agradecido por la invitación, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo que este no sea un único encuentro, así que cuentan conmigo para lo que necesiten, y quisiera cerrar también con una reflexión, y es que el mundo de la tecnología es muy rápido. Todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser preciso, todo se tiene que salir a la primera, ya sea una venta, ya sea concretar terminar un programa, ya sea montar una página web, todo tiene que ser muy rápido. Y resulta que el humano no va a ir nunca tan rápido como la tecnología. Y aterrizar esa expectativa es importante para poder canalizar nuestra salud mental a través del tiempo, siendo la salud mental algo que tiene que irse cultivando diariamente. Es como cuando yo me baño todos los días, y tener higiene mental, hacer de la salud mental algo cotidiano, es algo que yo pienso hace falta en la sociedad para hacer del mundo un lugar mejor. Y en ese sentido, agradecido por esa instancia. Entonces, la reflexión en sí es, no somos tan rápidos como la tecnología, y necesitamos canalizar nuestras emociones para poder seguir dando lo mejor de nosotros. Y una última recomendación, y es que a los equipos de venta siempre se recomienda a nivel empresarial autocuidado, como tener jornadas de autocuidado en donde esta vez nos reunimos, pero no para vender, sino para hacer alguna actividad, hablar de lo que me pasa, sentir un momento importante en mí, en lo que ocurrió, y de esa forma yo siento que todo va a ser mucho más fácil y llevadero. Agradecido por este momento, ha sido un gustazo, me encantó este espacio, y bueno, que se repita. Gracias, Andrés. Sí. También invita a todos los que nos están escuchando al podcast tuyo para que también lo escuche, para que también... Claro, sí. Claramente. Bueno, nuestro podcast sale semanalmente todos los martes, por lo menos en Santiago de Chile es a las 20 horas, a las 8 p.m., y en Colombia ya sería a las 6 de la tarde. ¿Por qué medios? ¿Cómo? ¿Por qué medios lo podemos escuchar? YouTube, Spotify. Sí, los medios que lo pueden escuchar es YouTube, Spotify, Apple Music, y el podcast tiene un nombre muy particular, no es psicología, es silocogía. ¡Ay, súper! Súper bien. Ahí lo vamos a poner para que las personas puedan, pues, y también escuchar un poco más de lo que ustedes tratan, porque es un tema que hay que tratar. El tema de la salud mental hay que hablarlo. No podemos quedarnos callados. Es un tema que está en este momento ya que todos tenemos que tomárnoslo en serio.
Entonces, agradeciendo Totalmente, muchísimo a Andrés. totalmente. No sé, Emile, si quieres darle paso pues como al siguiente capítulo para que sepamos cuál. Claro que sí, en el siguiente capítulo esperamos a toda la comunidad que nos escucha, que nos ve, invitarlos muy queridamente para que vamos a hablar del teletrabajo, cómo ese versus de antes y el de ahora. Obviamente, pues sabemos todos que desde pandemia todo ha cambiado muchísimo, entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo ha pasado ese teletrabajo, cómo nos hemos enfrentado a ese nuevo proceso desde el área de las madres, desde el área de los padres, desde uno mismo. Pues yo no soy madre ni padre, pero pues igual también para uno también ha sido diferente, entonces digamos que vamos a hablar de ese tema. El relacionamiento, todo cambia, todo cambió, porque es increíble cómo muchas personas ahorita ni siquiera tienen vida social. O sea, ni siquiera tienen vida social, ya después de pandemia, ya, yo también. Entonces, ya solo, esta es mi vida social, esta es mi vida social. Entonces, es importante tocar el tema también del trabajo, cómo nos ha cambiado la vida, cómo ha cambiado en el tema de la tecnología, y bueno, esperamos que nos veamos en 15 días con este capítulo pues súper interesante. A Andrés, de nuevo, muchísimas gracias, y gracias a todos también por conectarse con nosotros. Nos vemos entonces en 15. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos. Chao.